Aprendo en casa. Con la básica alternativa. Hola, ¿qué tal jóvenes estudiantes del segundo grado de educación básica alternativa del ciclo avanzado? Como siempre los saludamos el profesor Wilfredo y la profesora Narda. Hoy iniciamos nuestra semana 34 de trabajo en el área de desarrollo personal y ciudadano con el tema Examinamos la informalidad laboral y proponemos acciones de fomento a la formalidad de pequeños emprendimientos. La informalidad, como veremos, impacta en la vida de los ciudadanos y familias, por lo cual se hace necesario reflexionar sobre sus causas e implicancias en la población trabajadora, así como las posibilidades de afrontarla con éxito a través del emprendimiento. ¿Qué relación tiene la informalidad laboral con la economía familiar y nacional? ¿Cómo afecta la informalidad a los derechos laborales de las personas? ¿Qué acciones se podría proponer a los emprendimientos frente a la informalidad? ¿Es realmente ventajoso que los negocios de emprendimiento se formalicen? En nuestro contexto está muy presente la informalidad en el mercado laboral. Muchos ciudadanos acceden a empleos que no contemplan las debidas condiciones para realizarlo. Sin embargo, la necesidad de generarse ingresos lo hace aceptar trabajar a pesar de ello. Por ello, en la primera actividad reflexionarás en torno a la informalidad laboral. En la segunda actividad, sabiendo que los pequeños emprendimientos son una oportunidad de desarrollo para muchas personas y familias, tu reto será proponer acciones en favor de la formalización de estos negocios. Iniciamos con nuestra primera actividad. Analizamos información sobre la informalidad laboral. Busca un espacio donde puedas desarrollar la actividad con tranquilidad. Recuerda lavarte las manos y desinfectar los materiales que utilizarás. Si tienes alguna dificultad, solicita el apoyo de un familiar o de tu docente, según los canales de comunicación establecidos. Lee el siguiente texto. Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 23. 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Fuente: Naciones Unidas. En el marco del artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos, reflexiona a partir de las siguientes preguntas. ¿Observas informalidad en el trabajo en tu comunidad? ¿Cómo la reconoces? ¿Qué contradicciones o aciertos puedes encontrar entre lo afirmado en el artículo 23 y la informalidad laboral? Registra tus respuestas en tu portafolio. Para conocer un poco más de la informalidad laboral en nuestro país,
Lee la información variada que te presentamos a continuación. Primera información. Observa y reflexiona sobre el siguiente gráfico. Perfil del trabajador independiente disponible en el archivo 2, anexo 1. En este gráfico puedes observar la población ocupada en condición de trabajador independiente según condición de informalidad en los años 2007, 2016 y 2017. El color amarillo indica el empleo informal y el color celeste indica el empleo formal. Esta fuente es del Instituto Nacional de Estadística e Informática, Encuesta Nacional de Hogares. Ahora lee el siguiente glosario disponible en el archivo 2, anexo 2. Informalidad laboral. La informalidad laboral o trabajo informal engloba todas aquellas ocupaciones y formas de producción que son ejercidas por personas o empleados que reciben ingresos cuyas condiciones de trabajo no se encuentran reguladas por un marco legal. Estas personas reciben ingresos al margen de las leyes laborales. El trabajo informal está referido a un gran conjunto de actividades económicas como trabajos independientes, servicios domésticos, venta ambulatoria, entre otras actividades. Fiscalización. Es un mecanismo de control que tiene una connotación muy amplia. Se entiende como sinónimo de inspección, de vigilancia, de seguimiento, de auditoría, de supervisión, de control y de alguna manera de evaluación, ya que evaluar es medir y medir implica comparar. El término significa cuidar y comprobar que se proceda con apego a la ley y a las normas establecidas para tal efecto. Regulación. Es la función encomendada a órganos de la administración directa o a comisiones o agencias independientes que comprende la aprobación de normas relativas a mercados o sectores económicos concretos, la supervisión y vigilancia de su cumplimiento por las empresas que operan en dichos mercados, asegura en especial la libre competencia y la adopción de las medidas correctoras que procedan, incluida la imposición de sanciones. Población económicamente activa, PEA. Es la oferta de mano de obra en el mercado de trabajo y está constituida por el conjunto de personas que, contando con la edad mínima establecida, 14 años en el caso del Perú, ofrecen la mano de obra disponible para la producción de bienes y o servicios durante un periodo de referencia determinado. Por lo tanto, las personas son consideradas económicamente activas si contribuyen o están disponibles para la producción de bienes y servicios. Lee y analiza la siguiente lectura. La informalidad y el empleo informal en el Perú, disponible en el archivo 2, anexo 3. La informalidad es un fenómeno característico de la economía latinoamericana y en particular de la peruana. Saldarriaga la define como el conjunto de empresas, trabajadores y actividades que operan fuera del marco legal de la actividad económica. Su origen multicausal se debe a una regulación de mercado rígida, a la baja calidad de los servicios y al escaso poder de fiscalización. Sumado a ello, se encuentran los altos costos que implica la formalización. La tasa de informalidad en Latinoamérica es de 53% y solo es superada
por África subsahariana. Su alta incidencia es común en los países en vías de desarrollo. Así, tenemos que, en nuestra región, de acuerdo a información del Foro Económico Mundial y a la exclusión del trabajo agrícola, Perú es el país que tiene la más alta tasa de empleo informal. Le siguen los estados centroamericanos de El Salvador, Honduras y Guatemala. En el polo opuesto, con una menor informalidad laboral, encontramos a Costa Rica, Uruguay y Brasil. En el siguiente gráfico se muestra la tasa de empleo informal por país. Aquí puedes apreciar que Costa Rica tiene la tasa más baja de trabajos informales, no agrícolas, como porcentaje de empleo total, mientras Guatemala tiene el más alto. En nuestro país, de acuerdo a Matos Mar, su crecimiento está ligado a las olas migratorias en dirección a Lima. Este análisis puede ser extensivo a los movimientos humanos desde el área rural hacia las capitales de las ciudades. En ese sentido, se sostiene que las principales estrategias de subsistencia y escape de la situación de pobreza en la que se encontraban se generaban al margen de la legalidad. De acuerdo a cifras del INEI, al 2018 la población económicamente activa PEA ocupada está compuesta por 16.776.500 personas, de las cuales 9.354.900 son hombres, equivalente al 56%, y 7.421.600 son mujeres, equivalente al 44%. De este grupo, 12.152.600, es decir, el 72%, está empleada en el sector informal. Esta situación afecta más a las mujeres, ya que el 75% de ellas trabaja en este sector. En el caso de los varones, alcanza el 70%. Según el ámbito geográfico, existen mayores tasas de informalidad laboral en la selva y en el ámbito rural. En contraste, en el área urbana y en la costa encontramos las menores proporciones. No obstante, su persistencia supera el 60%. A continuación, puedes pausar el vídeo para que puedas observar esta información en el siguiente gráfico. Estos resultados se ven reflejados a nivel departamental. Así tenemos que solo 5 regiones tienen un porcentaje menor al nacional y todas pertenecen a la costa: Callao, Lima Metropolitana, Ica, Arequipa y Moquegua. Es más, las siguientes 5 regiones, a pesar de tener una tasa mayor, siguen encontrándose en esta zona. De otro lado, Huancavelica es la región con mayor tasa de informalidad, 91%. Es decir, la formalidad laboral es casi inexistente, 9%. A continuación, puedes pausar el vídeo para contrastar esta información en el siguiente gráfico. Por grupos de edad, tenemos que la mayor tasa de informalidad laboral se concentra en los jóvenes de 14 a 24 años, que hacen un 66%. Se reduce en el siguiente intervalo, de 25 a 44 años, y vuelve a aumentar a partir de 45 años, que hacen un 71%.
Asimismo, como es de esperarse, afecta más a las personas menos calificadas. El 94% de la PEA ocupada, que solo tiene educación primaria, trabaja en el sector informal. En el caso de las personas que cuentan con estudios universitarios, la tasa de informalidad es de 40%. Esto es, en el grupo más calificado, los que pasaron por las universidades, la formalidad 60% supera a la informalidad. Finalmente, es de esperarse que, en un contexto de crisis económica, a causa de un prolongado aislamiento social, los indicadores de informalidad laboral pueden deteriorarse, en particular en aquellas actividades y sectores que dependen de grandes cantidades de personas. Luego de ello, responde a las siguientes preguntas. ¿Qué factores o causas reconoces para la informalidad laboral? ¿Por qué la informalidad está más presente en países pobres o en vías de desarrollo? ¿A qué se refiere la idea? Las principales estrategias de subsistencia y escape de la situación de pobreza en la que se encuentran se generaban al margen de la legalidad. A partir de tu comprensión, ensaya algunas respuestas a las preguntas expuestas en el siguiente esquema. ¿Por qué la informalidad es mayor en las zonas rurales? ¿Por qué la informalidad es mayor en la población femenina? ¿Por qué la informalidad es mayor en la población juvenil? ¿Por qué la informalidad es mayor en la población con menor grado de instrucción? ¿Por qué la informalidad es mayor en empleos independientes? No olvides registrar tus respuestas en tu portafolio. Continuamos con la actividad 2. Proponemos acciones para fomentar la formalidad de pequeños emprendimientos. Hoy en día podemos ver que muchas familias peruanas han creado negocios de emprendimiento con el propósito de salir adelante. No obstante, la mayor parte de estos se inician dentro de la informalidad, lo cual puede entenderse como necesario por la urgencia de obtener ingresos sin la obligatoriedad de asumir impuestos u otras demandas que la formalidad impone. Por ello, te invitamos a reflexionar sobre la importancia de fomentar la formalidad de pequeños emprendimientos a partir del reconocimiento de ventajas y beneficios que esta condición ofrece. Lee el artículo Emprendimientos peruanos, claves para su formalización, disponible en el archivo 2, anexo 4. Emprender negocios representa una enorme oportunidad para el progreso de los peruanos y los sectores comerciales. Sin embargo, se requiere que estén dentro de los cauces de la formalidad para asegurar su éxito en los mercados, espacios donde las nuevas tecnologías, por ejemplo, potencian su crecimiento. Emprender, según el diccionario de la Real Academia Española, significa acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro. En la actualidad, los emprendimientos forman parte importante de la economía de un país y reflejan mucho de la idiosincrasia de sus habitantes. Por lo tanto, enrumbar el desenvolvimiento de estos por el sendero de la formalidad y de la responsabilidad es esencial en el crecimiento económico
para un posterior desarrollo económico. El Perú es uno de los países con una gran cantidad de emprendedores, de acuerdo a un estudio del Global Entrepreneurship Motor Perú, desarrollado por la Universidad ESAN. Aproximadamente 1 de cada 4 peruanos mayores de edad se encuentran emprendiendo un negocio, dato que refuerza que el Perú es el 5º país con actividad emprendedora a nivel mundial. Javier Salinas, director del Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad del Pacífico, conversó con stakeholders sobre algunos rasgos que distingue al emprendedor moderno. Uno es el emprendedor tradicional por necesidad, que prácticamente no existe en la actualidad, y el otro es el emprendedor por oportunidad. En general, es una persona que se caracteriza por tener una visión distinta a los demás para hacer las cosas, y que tiene en mente una propuesta que va a mejorar y va a impactar en el bienestar de las personas, y por supuesto de él mismo, explicó. La visión que tiene el emprendedor de su realidad es esencial, y en esto Salinas agregó que para el éxito de los emprendimientos conjugan muchos factores, entre los cuales figuran elementos como la innovación, el modelo de negocio, la oportunidad de lanzamiento, etc. No obstante, la formalidad tiene un papel más que importante. Diego de la Torre, presidente del directorio de la Viga y de la Red Perú Pacto Global, abordó esto último. Distribuir la riqueza es muy importante, pero hay que generarla primero, y para eso tienes que crear una cultura emprendedora. En ese sentido, en el Perú se han logrado muchas cosas, como reducir la pobreza. Sin embargo, el gran elefante en el closet es la informalidad. Ese es el gran problema. Antes tú podías explicar la informalidad a partir de que había mucha pobreza. Ahora ya no, sostuvo. Al 2018, el 75% de las más de 9 millones de empresas peruanas fueron informales, según informó el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial LEDEP, de la Cámara de Comercio de Lima. Esta estadística, que proviene de la data que maneja el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, significa que más de 7 millones de empresas no se encuentran debidamente constituidas. De esta manera, disminuir la tasa de informalidad de los emprendimientos resulta clave para el desarrollo del Perú. Nuevas tecnologías y centennials. Las nuevas tecnologías han irrumpido en algunos casos en la vida de las personas y sus negocios sorpresivamente. La actividad emprendedora no es una excepción en este escenario, y las tecnologías de la información y comunicación, TIC, representan una enorme oportunidad para la rentabilidad de los emprendimientos y, por supuesto, su imprescindible formalización. En ese sentido, las nuevas generaciones también van a la par de estas tecnologías y propician el aprovechamiento de toda su potencialidad. El director del Centro de Emprendimiento de Innovación de la UP subrayó el alcance de este acápite para combatir la informalidad. Estamos presenciando en el mundo, en el Perú especialmente, el cambio generacional, ya no de los millennials, sino de la siguiente generación, que son
los centennials. Por otro lado, la adopción de tecnologías inmediatas hace que exista una gran demanda para que se digitalicen los productos y servicios, por lo que necesariamente este escenario nos llevará a un mundo formal. Por ejemplo, en el mundo digital hay que realizar pagos y esto nos lleva necesariamente a un banco. El Perú es un país en el que el efectivo es muy importante, pero estos elementos tecnológicos nos van a ayudar rápidamente a reducir la informalidad en el país. Esto pasa en el mundo, refirió. Un comentario más referido al papel del Estado en relación al uso de las tecnologías y en el que la excesiva tramitología figura como una de las causas de la alta tasa de informalización, lo hizo Diego de la Torre. Las TIC aplicadas a la administración pública en los distintos bienes y servicios que el gobierno puede ofrecer permite que los procesos de formalización se caractericen de una mayor eficacia y rapidez. Las TIC y la digitalización del Estado peruano son, en mi opinión, las mejores armas para formalizar la economía y la sociedad peruana. Se reducirían los trámites surrealistas y la corrupción. Como decía anteriormente, los gremios empresariales debemos exigir al Estado que se digitalice para fomentar la eficiencia, la ampliación de la base tributaria y sobre todo facilitar la creación de empresas formales y hacer sencilla, intuitiva, fácil y sin corrupción la interacción con las autoridades del Estado, indicó. No cabe duda del fundamental rol de las nuevas tecnologías en los emprendimientos. Según Statista, empresa proveedora de estadísticas y datos sobre los mercados y los consumidores, aproximadamente 2.000 millones de personas adquirirán productos y servicios durante el 2019 en el planeta. Este dato pone en evidencia la necesidad de que los emprendimientos se vinculen a las TIC dentro de los márgenes de formalización para asegurar su existencia y éxito. No obstante, y para profundizar un poco más en este punto, Salinas compartió otra perspectiva en el tema de la desmesurada burocracia. Para él, si bien es imperante agilizar los papeleos en la constitución de las nuevas empresas, la formalización va más allá y se logra más desde la voluntad de quien pretende ser un empresario. Eso ayudaría a disminuir la complicada tramitología, pero no es un elemento que decide si es formal o no. El que quiere ser formal y forma una empresa hoy lo puede hacer en 10 días con RUC y todo. El que quiere ser formal lo va a hacer. No considero que eso sea un aspecto fundamental para que decida formalizarse, pero sí hay que reducir ciertos trámites, burocracia, etc. departió. Sinergias empresariales. Los sectores comerciales se pueden fortalecer a través de la formalización de los emprendimientos. Asimismo, estos pueden beneficiarse si los emprendimientos de distintos rubros logran vincularse para, por ejemplo, agilizar procesos de pagos, financiamientos, reducción de costos en inversión y más. Salinas señaló lo esencial que es que la variedad de negocios halle apoyo entre ellos para su desarrollo. Los emprendimientos entre sí se van apoyando y complementando. Por ejemplo, una plataforma de pago ayuda a una de turismo o de moda. Plataformas que buscan soluciones en el sector minero.
en problemas de soluciones de proveedores emprendedores. Cuando hacen match, se presentan y allí un emprendedor apoya a otros. Siempre hay una complementación entre emprendedores de distintos sectores y verticales: gastronomía, hotelería, moda, etc. Todas son hoy complementadas por servicios de cambio de dólar, códigos. Siempre hay una complementación y creo que esto es natural, manifestó. Lo que en el fondo yace no solo es la articulación de negocios, sino también la de una conexión de ideas, que a la vez fomentan nuevos modelos producidos por el intercambio de crecimientos interdisciplinares. El presidente de la Red Perú Pacto Global tiene la certeza sobre esto y da un ejemplo claro del nivel de ventajas a los que se pueden llegar en estas interrelaciones. En otros países es común que las startups, emprendimientos innovadores, se junten. Cuando visité Silicon Valley en Estados Unidos en el 2009 y 2010, estuve en un campamento gigantesco de 500 startups que compartían oficinas, abogados y contadores. También conversaban mucho entre ellos. Era común ver a un físico de partículas conversar con un startup que producía chocolate acerca de cómo modelar matemáticamente la cristalización del chocolate, de tal manera que cuando se ponga en contacto con nuestra boca, detone mejor el sabor, expresó. En el Perú también hay ejemplos de este tipo de articulaciones. En esa línea, Diego de la Torre añadió un caso en la cual la formalización ha sido clave para la expansión de los emprendimientos. Pensemos en un clúster de calzado o de producción de muebles. He sido testigo de cómo se ha desarrollado el sector de muebles en Villa El Salvador, BES. Recuerdo que hace poco un grupo de empresarios de BES le pedía a la embajadora de Suecia que cuando IKEA, empresa sueca, venga a Perú, los ayude a conectarse con sus directivos para explorar una alianza estratégica. Agruparse los ha ayudado a formalizarse y a pensar en grande. Las sinergias son evidentes. ¿Cómo promover una buena cultura de emprendimiento? No hay otra opción para el éxito de un emprendimiento que el camino de la formalización, es decir, la de una buena cultura. Las razones implican las condiciones en las que en pleno siglo XXI los mercados se desenvuelven, caracterizados notablemente por la inmediatez de la información y las formas de comunicación, algo en lo que Marshall McLuhan, científico social canadiense, se adelantó el siglo pasado con su obra La Galaxia Gutenberg, 1962. No obstante, en este contexto de ventajas y también de desventajas, una interrogante necesaria es la que procede a este párrafo. El presidente de la Red Perú Pacto Global la abordó. Haciendo sexy y atractiva la formalidad, asimismo, fortalecer una cultura del éxito dentro de un contexto de responsabilidad social y ambiental, la única manera de conectarse con los mercados globales es siendo formal y desarrollando activos intangibles como la capacidad para innovar, integridad, motivación de los colaboradores, capital intelectual y sobre todo un sentido de propósito en la empresa donde se logre que gracias a su existencia la sociedad esté mejor. Para poder crecer y dejar de ser una micro y pequeña empresa es indispensable conectarse, contratar con empresas formales medianas y grandes.
Una de las acciones en la consecución de una buena cultura de emprendimiento es la que, por ejemplo, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT, realiza para fomentar la formalización. Emprender SUNAT es una plataforma en la que los que desean emprender un negocio encuentran información de diversa índole en el tema. Incluso cuentan con la app Emprender para propiciar la formación de las micro y pequeñas empresas, MIPES. Por otro lado, están los financiamientos que el Estado brinda a las distintas iniciativas para apoyarlas en su inicio y posterior desarrollo. El acceso a esto se logra a través de la participación en concursos que cuentan con parámetros para la selección de los ganadores. Entonces, bajo estas premisas, queda claro que la formalidad es el derrotero para el éxito de los peruanos y sus negocios. La mejor opción. El director del Centro de Emprendimiento e Innovación de la UP se refirió al respecto. El startup sabe que hoy hay mayores beneficios en ser formal. En la medida que ello se dé, va a tener acceso a los programas del Estado como Startups Perú, Innóvate, Concitec, por ejemplo. Si es informal, no va a recibir financiamiento y el Estado viene proporcionando esto, ya que ha llegado a entregar cantidades de 150.000 soles hasta 500.000 soles. Los emprendedores que saben de esto son conscientes que hay ventajas en ser formal. También saben que estar conectados a un mundo digital es estarlo a uno de beneficios, subrayó. Los emprendimientos peruanos deben tener el sello de la formalidad para su beneficio y el de los distintos grupos del mercado. Están las nuevas tecnologías, las articulaciones entre negocios, las propuestas de las autoridades del Estado y aún más importante, la férrea voluntad de cada peruano y peruana para salir adelante. A menos de 2 años para el bicentenario de la independencia, fortalecer la economía del Perú mediante la formalización de los emprendimientos es vital. Luego responde las siguientes preguntas. ¿Por qué el autor del texto asevera que el camino hacia el éxito de un emprendimiento va de la mano con formalización? ¿Qué beneficios brindaría la formalización a los emprendimientos? ¿Qué relación encuentras entre el uso de las tecnologías y la formalización de un emprendimiento? ¿Qué relación encuentras entre la llamada tramitología y la formalización de un emprendimiento? Explica brevemente las siguientes acciones o beneficios que ofrece el Estado para la formalización de un emprendimiento. Emprender SUNAT, financiamiento. Indaga y define brevemente los siguientes programas estatales en favor del emprendimiento formal. Startup Perú, Innóvate, Concitec. No olvides registrar tus respuestas en tu portafolio. A partir de lo trabajado, observa y analiza algún emprendimiento informal de tu comunidad y propon acciones para su beneficio y formalización. Para tu propuesta, ten en cuenta aspectos como el uso de tecnología de la información, la complementariedad o apoyo entre emprendedores o los beneficios que el Estado ofrece. Finalmente, a partir de lo aprendido, ¿qué mensaje le darías a una persona que desea emprender? Nos autoevaluamos.
Estimada, estimado estudiante, usa la siguiente ficha para autoevaluarte. Esto te ayudará a reconocer tus avances y dificultades en relación con los aprendizajes. Marca con un aspa, una X, en el recuadro que corresponda. Sí, no, dificultades y aciertos, teniendo en cuenta los siguientes descriptores. Analizo la informalidad laboral en el contexto actual. Identifico los efectos de la informalidad laboral en la economía nacional y en los derechos laborales. Reconozco las ventajas de la formalización para pequeños emprendimientos. Propongo acciones para fomentar la formalidad de pequeños emprendimientos. No olvides que dicho cuadro lo encontrarás en tu portafolio. ¿Qué presentarás a tu docente del área? El desarrollo de tu portafolio Archivo 3 y fotos donde se te vea realizando el trabajo remoto. Muy bien chicos, muy bien chicas, hemos concluido con la experiencia de aprendizaje del área de desarrollo personal y ciudadano. Nos vemos hasta la próxima.